Me desperté a las 6 en punto, como cada mañana desde hace más de 40 años. La casa en Tlaquepaque seguía igual. Los azulejos fríos del piso, el crujido de las vigas al estirarme, y esa leve humedad en el aire que solo uno nota cuando ha vivido demasiado tiempo en el mismo techo. Fui directo a la cocina. Con manos casi automáticas, puse a calentar el agua en mi vieja cafetera de cobre, la misma que usaba Elena, Dios la tenga en su gloria. Mientras el café empezaba a soltar su aroma amargo y profundo, encendí el radio. Una voz tranquila hablaba de política local, del clima, de que quizás hoy llovería por la tarde. Afuera se oía ya el canto del vendedor de tamales. Era viernes, y aunque ya no tenía horarios de oficina, el cuerpo seguía recordando el reloj de los viejos tiempos. Unos golpes suaves en la puerta de la cocina me hicieron voltear. Era María, mi fiel ama de llaves desde que Lucía era niña. Traía el periódico y una libreta en la mano. «Don Rafa», dijo con voz baja, «hoy tiene cita con don Emilio Vargas». Me pidió recordarle que es para firmar los papeles del restaurante. Asentí en silencio. Emilio había sido mi contador durante décadas, un hombre serio, meticuloso, y con una paciencia que ya casi no se ve. Nos íbamos a encontrar en el café de la esquina, el mismo donde solíamos almorzar cuando abrimos el segundo local de El Sabor del Campo. Me puse una chaqueta liviana y caminé hasta el café. Emilio ya estaba ahí, revisando unos papeles. Nos dimos un abrazo corto, de esos entre hombres que se conocen de toda la vida. «¿Estás listo para cerrar el ciclo?», me preguntó, deslizando el contrato final por la mesa. «Más que listo», le respondí firmando con trazo firme. «Ya es hora. El dinero, unos buenos millones de pesos, llegaría ese mismo día a mi cuenta». Emilio me miró con una ceja levantada. «¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir a vivir al mar?». Negué con la cabeza, sonriendo. «Quiero comprarle una casa a Lucía. Es mi manera de cerrar bien esta etapa». Esa misma tarde fuimos a ver propiedades por Zapopan. Me gustaba esa zona. Árboles altos, calles silenciosas, olor a tierra mojada. Visitamos 3 o 4 casas, pero una en particular me tocó el corazón. Era una villa de 2 plantas, paredes blancas, techos de teja roja, un jardín amplio con una fuente en el centro y una pérgola cubierta de bugambilias violetas. Tenía algo, no sé, algo que me recordaba a Elena. El precio rozaba los 15 millones, pero no dudé. Esa casa era para Lucía. No era solo un regalo, era una forma de pedirle perdón por los años en que estuve más ocupado en el negocio que en acompañarla en sus cumpleaños, en sus recitales, en sus tristezas. Una forma de decirle, «Hija, ahora sí estoy presente». Esa misma noche fui a la oficina de la abogada Sofía Morales. La conocía de un viejo asunto fiscal y siempre me pareció prudente. Le expliqué que quería comprar la casa y ponerla a nombre de Lucía y de su esposo, Ramiro León. Sofía, siempre con esa voz suave y pausada, me sugirió añadir una cláusula de reversión. «Por si algún día no la tratan como usted espera, don Rafael», me dijo. «A veces los regalos se olvidan». «Lucía nunca me haría eso», le respondí sonriendo. «Pero lo entiendo, pongámosla». Del bolsillo de mi camisa saqué una vieja foto de Lucía, de cuando tenía 6 años. Estaba en la cocina del restaurante, las manos cubiertas de harina, sonriendo como si el mundo no pesara nada. La coloqué al lado del contrato. Sofía me miró en silencio, como entendiendo más de lo que decía. Esa noche la llamé. «Hija, tengo algo para ti», le dije.
Una sorpresa. ¿Otra receta secreta? Rió. No, una casa. Se quedó en silencio un segundo. Luego gritó de alegría, como cuando era niña. «¡Papá! ¿Una casa? ¿En serio? Mañana la vemos juntos». Y así fue. Al día siguiente fuimos los tres: Lucía, Ramiro y yo. Ella entró corriendo por el pasillo, tocando las paredes, abriendo las ventanas. Ramiro, con su teléfono en la mano, grababa cada rincón. «Esto es un palacio, suegro», me dijo. «Aquí podemos hacer fiestas increíbles». Lucía me abrazó fuerte. «Gracias, papá. Nunca voy a olvidarlo». Propusieron hacer una fiesta de inauguración el siguiente fin de semana, con amigos del trabajo, empresarios y hasta periodistas de la revista local. Acepté. «Llevaré la botella de mezcal que guardo desde hace 20 años», les dije, «para brindar como se debe». Durante esa semana fui al restaurante por última vez. Los empleados me esperaban con café y pan dulce. Me regalaron una tabla de madera tallada a mano, con letras grandes. «Gracias, don Rafa». Me costó contener la emoción. Era más que una despedida. Era una bendición. Guardé la tabla con cuidado, pensando en dársela a Lucía en la fiesta. Un recuerdo de dónde venimos, de todo lo que habíamos construido. La noche antes de la fiesta, María me ayudó a elegir ropa. Saqué un viejo traje gris. «¿Este?», preguntó, algo incrédula. «Sí», le dije. «La ropa no importa. Lo que se dice, sí». Esa noche me acosté tarde. Repasé los documentos, miré la foto de Lucía otra vez y me dormí con el corazón lleno de algo que hacía mucho no sentía. Paz. Conducía despacio por la avenida de Zapopan, el motor de la camioneta vieja ronroneando más por costumbre que por fuerza. En la guantera tenía el ramo de claveles que compré en la esquina y a su lado la botella de mezcal que guardo desde que Elena murió. Un trago que pensé abrir solo en ocasiones que merecieran memoria. El sol pegaba todavía suave. La casa, desde lejos, lucía impecable. Paredes blancas, cortinas que se movían con la brisa como si esperaran la llegada de los invitados. El portón se abrió con prontitud. Un muchacho con chaqueta negra y camisa blanca me ofreció la mano con una sonrisa profesional. Adentro, la música, un bolero modernizado con arreglos de trompeta, llenaba el patio. Vi camareros uniformados atravesando senderos de luz y sombra, bandejas que brillaban con bocados envueltos en hojas de maíz, copas alineadas con reflejos. Todo olía a cera de piso nuevo, a flores frescas y a comida que no necesitaba mi aprobación. Me detuve en la entrada por un segundo, con los claveles en la mano. Desde donde estaba, vi a Ramiro rodeado de un pequeño grupo de hombres con corbatas caras. Reían con facilidad y hablaban de proyectos, de terrenos, de clubes exclusivos. Ramiro levantó la copa como quien presenta un trofeo y se acercó a saludarme sin prisa. «Don Rafael, qué bien que vino», dijo muy educado. «Quédate, vamos a presentarlo». Antes de que pudiera responder, Lucía apareció. Llevaba un vestido azul claro que le sentaba bien, como si la prenda fuera hecha para su sonrisa. Me abrazó deprisa, me dio 2 besos y se escapó entre los invitados, como quien atiende a una multitud que espera su brillo. La vi moverse con la naturalidad de alguien que domina el centro de la escena. Le brillaban los ojos, el color de la casa le sentaba bien. Quedé solo en un rincón con los claveles. Observé a la gente. Muchos posaban ante un mural de flores.
Se tomaban fotos como si la casa fuera una marca. Un par de mujeres se preguntaron en voz baja quién era el hombre de la camioneta, y escuché, cerca, la respuesta de Lucía. «Es mi padre, pero ya está retirado». La frase, dicha con tranquilidad, me sonó a un pellizco. No pude decir si fue la manera de decirlo o el silencio que siguió lo que me dolió más. Caminé hacia el buffet. El cocinero, un joven con manos rápidas, al verme hizo una leve reverencia. Me reconoció. «Señor Rafael», me dijo con respeto, «aprendí mucho en el sabor del campo. Gracias». Eso me dio cierto alivio. Le tomé un platito con unos taquitos pequeños y me dirigí a donde había pensado estar, al lado de Lucía, para agradecerle en persona por la casa. Pero alguien me tomó del brazo con suavidad y me llevó a un lugar más apartado. Era Lucía. Su voz fue un susurro con prisa. «Papá, por favor, no hables de los restaurantes ni de la cocina. Nuestros invitados son empresarios». Asentí. No quería hacer una escena. Retrocedí unos pasos y me quedé mirando las luces. Ella volvió a su círculo, sonriendo con la rapidez de quien quiere olvidar. Ramiro, en medio de su grupo, me presentó. «Este es don Rafael, mi suegro. Era dueño de unos restaurantes, pero ahora está tranquilo». La gente sonrió y asintió con educación. Una pareja ruborizada preguntó sobre inversiones y me ofreció tarjetas. Respondí lo que podía, que mi inversión era la familia. Uno de ellos hizo un gesto apenas perceptible, como para cambiar de tema. Sentí que la habitación se me hacía estrecha. Me senté en una mesa junto al porche. Alguien me sirvió una copa de vino blanco. La bebí despacio, más por el calor que por gusto. Un servidor se acercó con la tabla de madera envuelta en un papel, la placa que mis empleados me habían dado en el restaurante. Le dije dónde la colocara, junto a la chimenea. Pude ver en la mesa, a media distancia, a mi hija posar para una foto con amigas, riendo con familiaridad. Entonces escuché la risa de Ramiro, un poco más alta de lo habitual. Se inclinó hacia uno de sus acompañantes y, sin pensar en el volumen, dijo: «Mi suegro empezó fregando platos. ¿Se lo imaginan?». La palabra recorrió el patio como una ráfaga de viento frío. Sentí las risas como cuchillos. Me levanté sin planearlo, con la intención de acercarme y decir algo que pusiera fin a la broma. Quizá solo aclarar que todos tenemos un trabajo digno. Quizá recordar que las manos que trabajan también merecen respeto. Di unos pasos y vi cómo Lucía me miró con una expresión dura. No hubo necesidad de palabras entre nosotros. Su mirada dijo «no ahora», con la determinación de quien cuida una imagen. Un hombre alzó su copa en mi dirección y brindó con ironía suave. «Por los hombres que saben cuándo retirarse», respondí sin querer que la conversación subiera el tono. «Y por los hijos que saben agradecer». Algunos se quedaron en silencio. El brillo en las copas pareció opacarse un instante, pero el silencio fue breve. Las conversaciones retomaron su cauce, como un río que es empujado por el cauce de la costumbre. Lucía se acercó a mí con la cara un poco encendida. Me habló con voz que intentaba ser cuidadosa. «Papá, sería mejor que te vayas temprano, por favor». No había reproche explícito, solo una orden envuelta en cortesía. Sentí que todo lo que había planeado se convertía en algo ajeno. Miré la casa que había comprado con la ilusión de construir un futuro para mi hija, y por un segundo la reconocí como un lugar que no era para mí. Guardé el clavel en la mano, abroché la chaqueta y sonreí, una sonrisa medida. Tomé mi abrigo y me dirigí a la salida.
El aire afuera tenía un gusto a lluvia. El guardia me ofreció llamar un coche. Le dije que prefería caminar hasta el estacionamiento. Caminé por la acera, entre coches lujosos y focos que iluminaban la noche. Pasé frente a una panadería donde un hombre barría la entrada. Allí me detuve bajo el alero y miré la botella de mezcal en mi mano. Quería abrirla, compartirla, brindar por algo que todavía no sabía nombrar, por las manos que construyen, por los años buenos, por Elena. Pero la guardé en la camioneta finalmente, sin abrirla. El trayecto a casa fue húmedo. La lluvia, apenas un hilo, acariciaba el parabrisas. Llegué empapado hasta la cintura. María corrió a recibirme con una toalla. Me miró a los ojos con esa mezcla de compasión y prudencia que solo tienen las personas que han visto pasar la vida íntima de otras familias. «¿Qué pasó, don Rafa?», susurró, mientras me envolvía en una manta. No contesté enseguida. Dejé la botella sobre la mesa de la cocina y desenvolví con cuidado la placa de madera. La sostuve entre las manos. Las letras talladas, los nombres de quienes fueron mis empleados, me devolvieron a años en que cada día era un desafío que se resolvía con pan caliente y trabajo. Esa noche, la casa tuvo un sonido distinto. La lluvia golpeaba el techo de lámina como si quisiera contarme algo que yo no sabía escuchar. Saqué del cajón el contrato que había firmado con Sofía. La cláusula de reversión estaba allí, con su letra pequeña pero clara. No era ahora momento de usarla, pensé, pero verla me recordó que existen límites que uno se ve forzado a poner cuando el cariño se confunde con la ingratitud. Me senté en la ventana y miré las luces de Zapopan a lo lejos. El ruido de la fiesta aún llegaba tenue, como un eco que se apaga. Sentí una punzada, no de rabia, no aún, sino de una tristeza grave, de esas que pesan en la espalda y dejan la garganta seca. Sabía que algo cambió esa noche. No había herida que curara con tiempo solamente. Había preguntas que exigirían respuestas y un silencio que no sería fácil de llenar con explicaciones. Guardé la placa en su caja, apagué la luz y me fui a la cama con el olor del café aún pegado a la camisa. Cerré los ojos pensando en los martes de cocina, en las voces de los trabajadores, en la fotografía de Lucía con la harina en las manos. No quería que esa imagen se desvaneciera por las luces de una fiesta. Quería que mi hija recordara de dónde venía, y no por vergüenza, sino por orgullo. Esa noche, la lluvia me meció como si el mundo me dijera que las cosas a veces se rompen para volver a armarse distinto. Me dormí con la botella de mezcal al lado de la cama, intacta, por si algún día el brindis tendría que ser para reconstruir lo que se había perdido. Me desperté tarde, más tarde de lo acostumbrado. El reloj marcaba casi las 8 y el sonido del vecindario ya estaba vivo. El vendedor de gas, el pregón de los tamales, el ladrido de un perro en la esquina. La chaqueta gris que había usado en la fiesta seguía colgada en la silla, aún húmeda por la llovizna de la noche anterior. María, como siempre, había dejado sobre la mesa una taza de café y un pan dulce. «Se enfrió el café, don Rafa», dijo al verme entrar. No hubo preguntas. Ella sabía cuándo callar. Me senté frente al desayuno y abrí el periódico, pero los ojos no seguían las líneas. En la portada aparecían las caras sonrientes de jóvenes empresarios de Guadalajara. Algunos me resultaban familiares, los mismos que habían brindado en la casa de Lucía, hablando de inversiones y del futuro como si fuera propiedad suya. El vapor del café, ya tibio, se mezclaba con el olor a humedad que dejaba la noche. Salí al porche con el periódico bajo el brazo.
El sol apenas despuntaba sobre los techos y las bugambilias chorreaban gotas de agua. Allí estaba la placa de madera que me habían dado mis empleados. Gracias, don Rafa. El viento la movía levemente, como si quisiera advertirme algo. A las 9 llegó Emilio Vargas. Llevaba su maletín y un gesto de quien trae noticias. Lo invité a pasar y María, silenciosa, le sirvió café recién hecho. Emilio abrió la carpeta con los documentos fiscales de la venta del restaurante. «Hay un par de firmas pendientes», dijo extendiéndome la pluma. Tomé el bolígrafo, pero lo dejé sobre la mesa sin escribir. «Emilio», le pregunté, «si regalo una casa, ¿hay manera de asegurar que no se use contra mí?» Me miró sin sorpresa, como si ya esperara la pregunta. «Lo de la fiesta fue pesado, ¿verdad?», dijo con voz baja. No contesté. Solo alcé la vista hacia la placa en la pared. Digamos que hay celebraciones que uno prefiere olvidar. Emilio suspiró. Sofía Morales mencionó una vez algo sobre una cláusula especial, una de reversión de propiedad. Creo que sería bueno hablar con ella otra vez. Asentí. No necesitábamos más palabras. Antes del mediodía, subimos a su coche y tomamos rumbo al centro. Guadalajara, bajo el sol después de la lluvia, olía a asfalto tibio y pan recién hecho. Las calles hervían de gente. Vendedores ambulantes ofrecían mangos con chile y dulces de tamarindo en cada esquina. El despacho de Sofía quedaba en un edificio antiguo, con paredes color crema y ventanas de hierro forjado. El portero nos hizo pasar. Dentro, el aire olía a papel, tinta y lavanda. Sofía estaba revisando unos expedientes. Al verme, se levantó de inmediato. «Don Rafael», dijo con tono serio, «Emilio me contó lo de anoche. ¿Es cierto que hubo un malentendido en la fiesta?». Sonreí sin alegría. «No fue malentendido, doctora. Fue una lección. A veces los hijos olvidan lo que cuesta un gracias». Ella me observó un momento antes de abrir un archivador. Sacó una copia del contrato de la casa. «Aquí está la cláusula que usted aceptó incluir», dijo señalando un párrafo subrayado. «En caso de falta de respeto o de conducta que atente contra la dignidad del donante, la propiedad revertirá automáticamente al mismo». Pasé los dedos sobre las letras impresas. No sabía si me daban alivio o tristeza. «Quiero activarla», dije. Sofía cerró el archivador con cuidado. «Esto podría romper definitivamente la relación con su hija, don Rafael. A veces la ley no arregla lo que el tiempo puede sanar. El tiempo no cura lo que la soberbia empeora», respondí. Ella asintió lentamente. «Muy bien. Prepararé una notificación legal. Tendrán 72 horas para responder o entregar las llaves». Emilio intervino. «Yo firmaré como testigo». El sonido del bolígrafo al rasgar el papel se sintió como un cierre invisible. Sofía selló el documento con el timbre del despacho. El golpe seco resonó en la habitación. «Le enviaremos copia a usted y otra directamente a los destinatarios», explicó. Cuando salimos, el cielo estaba limpio. La tormenta de la noche había dejado el aire transparente y el sol caía fuerte sobre la calzada. Caminamos hasta la esquina. En un puesto improvisado, una mujer vendía flores. Compré un pequeño ramo de lirios y lo puse en el tablero del coche, junto al rosario de mi esposa,
que aún colgaba del espejo. Antes de regresar a casa, pedí a Emilio que se detuviera frente a mi antiguo restaurante. Las cortinas metálicas estaban bajadas, el letrero apenas legible. Miré a través del cristal sucio y vi mi reflejo mezclado con las sombras de las mesas vacías. Fue como ver un fantasma que todavía respiraba allí dentro. De vuelta en Tlaquepaque, el barrio seguía igual. Los niños corriendo detrás de una pelota, el olor a tortillas quemadas, el zumbido de una radio en la casa vecina. María abrió la puerta. —¿Quiere comer algo, don Rafa? —preguntó. —Solo un poco de caldo de pollo, gracias. Mientras ella servía, un golpe seco en la puerta me hizo levantar la cabeza. Un mensajero con uniforme naranja me entregó un sobre. Firmé la entrega y lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. —¿De quién es? —preguntó María. —De la vida misma —respondí, medio en broma. Cuando terminé de comer, abrí el sobre con cuidado. Era una copia del aviso legal que Sofía había redactado, sellada y fechada. Leí las palabras con calma. Notificación formal de reversión de propiedad conforme a la cláusula tercera. El papel temblaba levemente entre mis manos, no por el viento, sino por mi pulso. La dejé sobre la mesa, encima del mantel de encaje que Elena había bordado años atrás. Sus hilos blancos seguían intactos, como si el tiempo no se atreviera a tocarlos. La tarde avanzó despacio. El sonido de la calle se fue apagando. En algún momento el teléfono sonó. Lo miré sin moverme. No contesté. A veces el silencio es la única respuesta que uno puede ofrecer sin romperse. Salí al porche al caer el sol. El cielo se había encendido de un rojo denso, el mismo color que tenía el campo cuando Elena y yo íbamos a los viñedos en Jalisco. Respiré hondo. El aire traía olor a tierra mojada y a polvo. Sabía que lo que venía después no sería fácil. Sofía me lo había dicho. Los hijos rara vez entienden el lenguaje de las cláusulas, y menos cuando las sienten como castigo. Pero dentro de mí, más fuerte que la tristeza, había una calma antigua, la de quien ha tomado una decisión necesaria. Volví a entrar. Cerré las ventanas. En la penumbra, la placa de madera seguía en su lugar, con esas palabras que ahora parecían una despedida. Gracias, don Rafa. Apagué las luces y me quedé sentado un largo rato, escuchando los grillos. En el fondo, sabía que la paz que tenía en ese instante sería la última antes de que todo volviera a moverse. Y mientras el cielo se oscurecía, me convencí de que la gratitud, cuando se pierde, deja un eco tan hondo que ni el tiempo puede apagarlo. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual, aunque la noche apenas me había dejado dormir. Las gotas de lluvia que golpeaban el tejado seguían allí, rítmicas, como si alguien las hubiera programado para recordarme que las cosas no terminan con una firma. Salí con la chaqueta puesta, decidido a distraerme. Fui al mercado de San Juan de Dios, como solía hacerlo los sábados, para comprar frutas frescas. Me gusta ese lugar. El olor a chile seco, los puestos de pan dulce, los gritos de los vendedores ofreciendo mangos, guayabas, limones. Todo allí tiene un pulso humano que me hace sentir que la vida continúa a pesar de los tropiezos. El frutero, un hombre moreno de sonrisa amplia, me reconoció enseguida. «Don Rafa», me gritó desde su puesto. «¿Y su hija? ¿Ya se mudó a la casa nueva?» Le sonreí, sin ganas de explicar. «Sí, ya está instalada», respondí, eligiendo unas naranjas.
No hizo falta decir más. Pagué y salí con la bolsa en la mano. El aire olía a metal húmedo y a tortillas recién hechas. Caminé despacio hacia casa, intentando dejar atrás el peso del día anterior. Pero cuando llegué, el teléfono fijo ya estaba sonando. María, que estaba barriendo el pasillo, corrió a contestar. Me miró con cara de susto y me extendió el auricular. «Es la señorita Lucía», dijo en voz baja. Tomé el teléfono. «¿Lucía?» Su voz, cortante, sin ese tono cálido que siempre tuvo, me atravesó como un golpe. «Papá, ¿qué es esto? Un aviso legal. ¿De verdad nos estás demandando?» «No los demando», contesté con calma. «Solo pido respeto». Del otro lado se escuchó un ruido seco, como un golpe en la mesa. Luego, la voz de Ramiro, más áspera que nunca. «Usted solo quiere seguir controlando nuestras vidas. ¿No fue suficiente regalar la casa?» Apreté el auricular con fuerza. «Les regalé un hogar, no una excusa para olvidar de dónde vienen». Lucía intervino enseguida, su respiración acelerada. «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Mandarte flores cada semana?» Suspiré con un nudo en la garganta. «Solo esperaba gratitud, hija». Hubo un silencio breve, roto por el sonido de algo que caía, vidrio quizás. Y luego, voces mezcladas, una discusión en la distancia. Ramiro volvió al teléfono. «Vamos a hablar con nuestros abogados. Esto es ridículo». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. El pitido monótono del teléfono vacío llenó la sala. Me quedé quieto un momento, mirando el aparato como si pudiera devolverme algo más que ese silencio eléctrico. María seguía allí, apoyada en la puerta, sin decir nada. «¿Todo bien, don Rafa?», preguntó al fin. «Solo un mal comienzo», respondí. A la hora del almuerzo, el timbre volvió a sonar. Era Emilio Vargas. Llevaba un portafolio bajo el brazo y esa expresión seria que anticipa malas noticias. «Traigo algo que debe ver», me dijo entrando. Nos sentamos en la mesa del comedor. Abrió la carpeta y extendió unos papeles. «He estado revisando las finanzas de Ramiro. Tiene deudas grandes, don Rafa. Préstamos personales, tarjetas, hasta un crédito para un negocio que nunca declaró. Quizá por eso teme la cláusula. Si se activa, todos esos movimientos quedarán expuestos». Miré las hojas, columnas de números fríos, fechas, sellos bancarios. Cada cifra era una herida que no esperaba. «Así que era eso», murmuré. Emilio asintió. «Tenga cuidado, amigo. Esta gente, cuando se siente acorralada, no piensa con el corazón». Después de que se fue, me quedé solo frente a la ventana. Afuera, las nubes se movían rápidas. En el jardín, el viento agitaba las flores y la placa de madera temblaba colgando del clavo. Pensé en Lucía de niña, corriendo entre los pasillos del restaurante, riendo con harina en la cara. Era la misma risa que ahora me llegaba transformada en una voz de enojo y orgullo. Al caer la tarde decidí salir. Fui a la iglesia de San Sebastián. Las puertas estaban abiertas, el interior oprimido por el aroma del incienso. Padre Esteban estaba en el altar, ordenando velas. Cuando me vio, sonrió con tristeza. «Don Rafael, hace días que no lo veía por aquí». Nos sentamos en una banca del costado. Le conté, sin muchos detalles, lo que había pasado. No necesitaba más. Los sacerdotes reconocen el dolor, aunque uno no lo nombre.
A veces, dijo, después de un silencio, el orgullo destruye más familias que la pobreza. Asentí, sin levantar la vista. Solo le pido que rece por ella, padre, que el rencor no le gane. Me prometió hacerlo. Encendí una vela por Elena, otra por Lucía, y salí a la calle. Llovía otra vez. Me cubrí la cabeza con un periódico que encontré doblado en un banco. Caminé bajo las luces amarillentas de los faroles hasta llegar a casa. María estaba viendo las noticias. Hablaban de una tormenta tropical acercándose al Pacífico. Dicen que podría tocar Jalisco, comentó al verme entrar. Esperemos que no llegue hasta aquí, respondí, dejando los zapatos empapados junto a la puerta. Me preparó una sopa ligera y me recomendó acostarme temprano. Pero no tenía sueño. Subí al cuarto, abrí el cajón del buró y saqué la vieja foto de la boda de Lucía. Ella, radiante, yo, con lágrimas disimuladas. En el marco, una dedicatoria escrita por su mano. Para siempre, papá. La miré largo rato antes de volver a guardarla. Fue entonces cuando escuché el ruido de un motor afuera. Me asomé por la ventana. Las luces de un coche se detuvieron frente al portón. Un hombre con impermeable bajó y tocó el timbre. María salió a recibirlo. Era un mensajero con una carpeta de documentos en la mano. «Entrega urgente», dijo, y se marchó en cuanto firmé. El sobre estaba húmedo por la lluvia. Lo abrí bajo la luz del comedor. Adentro había una carta sellada por un bufete de abogados. Leí despacio. Por la presente, los señores Ramiro León y Lucía Vega solicitan la anulación de la cláusula tercera del contrato de donación, por considerarla lesiva y sin fundamento. En caso de no proceder, se reservan el derecho de iniciar acciones legales por daño moral y perjuicio al honor familiar. Cada palabra pesaba más que la anterior. La leí 2 veces para estar seguro de que no imaginaba. Luego la doblé con calma y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. El viento soplaba fuerte, haciendo vibrar las ventanas. María corrió a cerrar la puerta del patio. «El clima se está poniendo feo», dijo. Asentí, mirando por el vidrio empañado. Un relámpago iluminó el jardín y por un segundo vi claramente la placa de madera. «Gracias, don Rafa», moviéndose de un lado a otro, golpeada por el viento. El trueno retumbó como una respuesta que venía de muy lejos. Me quedé ahí, de pie, con la carta en el bolsillo y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de sentimientos heridos o palabras duras. Ahora eran abogados, sellos, amenazas. El orgullo y la sangre se habían convertido en papeles, y yo sabía que, a partir de ese momento, la batalla dejaría de ser íntima. La guerra entre el amor de un padre y la soberbia de un hijo político ya estaba escrita en tinta y legalidad. Apagué las luces y me quedé en el umbral del pasillo, oyendo cómo la tormenta crecía. Y en medio del ruido del agua golpeando los techos, comprendí que el respeto, una vez perdido, suena igual que la lluvia, constante, inevitable y siempre demasiado tarde para detenerla. Habían pasado 3 días desde que recibí la carta del abogado de Ramiro. Un documento frío, mecanografiado, con palabras tan elegantes como hirientes. Objeción. Condición injustificada. Solicitud de anulación parcial. Lo leí 3 veces, con mis lentes torcidos resbalando por el puente de la nariz, y aún así no podía creerlo. Me lo enviaron por mensajero, como si fuera un extraño. El sábado por la mañana,
decidí que lo mejor sería salir de casa. No podía quedarme ahí, enredado entre las sombras de las paredes y los ecos de pensamientos que me carcomían por dentro. Me vestí sin prisa, con la misma camisa celeste de siempre, y bajé a la cocina. María ya había salido temprano rumbo a misa, dejando el café preparado en la olla de barro y un panecillo cubierto con un trapo bordado. Tomé el juego de llaves del perchero, la cartera con los billetes doblados en dos, y salí rumbo al Mercado Libertad. Guadalajara amanecía vibrante, viva. El sol todavía no caía a plomo, y una brisa ligera corría entre las calles. El aire traía consigo el olor dulce del maíz asado, del café con canela y de los primeros tamales de la jornada. En cada esquina alguien gritaba una oferta, una canción, o simplemente saludaba a los vecinos, como si la ciudad entera fuera un solo vecindario. Aparqué la camioneta vieja cerca del portón sur. La pintura ya se estaba cayendo del capó, pero el motor aún rugía como un viejo fiel que se niega a dejar de servir. Entré al mercado con mi canasto de palma colgado del antebrazo. Caminé directo al puesto de don Manuel, el carnicero. Al verme, soltó su cuchillo sobre el tronco de madera y sonrió. «¡Don Rafa!», gritó desde lejos, secándose las manos en su delantal ensangrentado. «¿Cuándo abre otro restaurante?» «Ahora ya no, Manuel», respondí. «Ya descanso». Él soltó una carcajada. Me dio un paquete con filetes de res y chorizo, como siempre hacía, pero esta vez agregó un trozo más pequeño, envuelto con esmero. «Para usted, de regalo. No me diga que ahora sí va a cocinar. Para eso me estoy entrenando», bromeé. Mientras esperaba mi cambio, oí una risa que me atravesó como un cuchillo. Era una risa que conocía muy bien, una que había escuchado desde que Lucía era una niña. Miré hacia el fondo del pasillo de frutas, y allí estaban. Lucía vestía de blanco, elegante, con lentes de sol grandes que le cubrían media cara. A su lado, Ramiro caminaba con paso confiado, cargando una bolsa de piel en un hombro y saludando a una pareja joven, vestida con ropa de marca. Iban de compras como si fueran estrellas de revista, como si el mundo no se les estuviera cayendo encima, como si yo no existiera. Me acerqué despacio, sintiendo un calor extraño subir por mi pecho. Cuando estuve a unos metros, alcé la voz con firmeza. «¿Les da vergüenza saludar a su padre en público?». Lucía se detuvo de golpe. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Fue Ramiro quien dio un paso al frente, extendiendo la mano con una sonrisa plástica. «Hola, don Rafa, qué sorpresa verlo aquí». «No es sorpresa», le dije sin corresponder el saludo. «Yo sí vengo aquí cada semana, como la gente de verdad». Los otros dos, la pareja elegante, fingieron mirar unas guayabas para no incomodarse. Pero ya era tarde. El aire cambió. «¿Y las deudas?», pregunté. «¿Las pagaste?». Ramiro palideció. Se quedó callado, mirando a su alrededor como buscando un escape. Lucía susurró con apuro: «Papá, no aquí, por favor». «Aquí sí», dije, firme, sin levantar la voz, pero con una claridad que partía el ambiente. «Sé que debes más de 1,5 millones de pesos. Sé que usaste mi nombre para pedir créditos. Y sé que te gastaste parte en una fiesta con bocadillos franceses». Un murmullo recorrió los pasillos. Un vendedor de cocos se asomó entre las frutas. Una señora mayor dejó caer una bolsa con plátanos sin notarlo. Ramiro dio un paso atrás. Lucía lo tomó del brazo, sus uñas clavadas en su saco beige. «No tienes pruebas», balbuceó él.
Las tengo, respondí. Pero más allá del papel, tengo memoria y tengo dignidad. Ellos se marcharon a toda prisa, sin decir adiós. La pareja elegante ni siquiera fingió despedirse. Solo siguieron caminando, con el paso torpe de quien quiere desaparecer. Me quedé allí, solo, con el canasto lleno de carne y verdura. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de rabia contenida. Una rabia que venía no solo por lo que me habían hecho, sino por lo que yo les había permitido hacerme. Demasiada confianza, demasiado amor ciego. Al regresar a casa, Emilio Vargas me estaba esperando frente al portón. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. «Rafa», dijo apenas me vio. Lo confirmé todo. 5 créditos, todos a nombre de Ramiro, y todos vencidos o a punto de vencerse. Entramos a la sala, y allí, sobre la mesa, Emilio fue desplegando hojas con sellos, fechas, montos, intereses. «Este», dijo señalando un papel. Lo pidió 2 semanas antes de la fiesta. Y este otro, en nombre de Renovación de Jardines para Evento Empresarial. Aquí tienes su firma. No pude más. Me levanté, fui hasta el pequeño escritorio donde guardo las fotos antiguas y saqué la misma imagen de Lucía, con las manos llenas de harina de cuando era niña. La puse sobre los documentos. Por un instante quise retroceder años atrás, a esa cocina vieja del restaurante donde solía creer que el amor bastaba. Por la tarde caminé hasta la iglesia del barrio. El padre Esteban estaba en el jardín, regando unas rosas color salmón. Al verme, dejó la manguera y me miró con esa calma que sólo tienen los hombres que han escuchado demasiadas confesiones. «¿Problemas de alma o de bolsillo?», preguntó. «Ambos», respondí. Le conté lo esencial. No necesitaba muchos detalles. Él solo asintió y me dijo: «La mentira siempre se descubre, Rafael. El silencio también habla». Volví a casa con la mente más despejada. Pasé por la terminal y compré 2 boletos de autobús. Uno para María y otro para su hermana en Tequila. Mañana la mandaría lejos, aunque solo fuera por unos días. No quería que se viera envuelta en lo que estaba por venir. Ya era de noche cuando terminé de cerrar las ventanas. Al asegurar el pasador de la cocina, el celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje. «Lucía, papá, necesitamos hablar mañana». Respondí solo 2 palabras. «Aquí estaré». Apagué el teléfono. Me quedé sentado junto a la ventana, viendo la calle vacía. A lo lejos, un grupo de niños cantaba una canción antigua sobre el respeto a los padres. Escuché cada palabra como si fuera un eco de algo que ya se había perdido. Pero yo estaba decidido. Mañana las palabras ya no serían suficientes. El timbre sonó antes del amanecer. Eran apenas las 6, y el cielo todavía tenía ese tono gris de cuando la lluvia amenaza con quedarse. Me levanté despacio, con el cuerpo entumecido por el frío y los pensamientos que no me habían dejado dormir. María aún no estaba levantada. Fui hasta la puerta y al abrir la vi. Lucía estaba ahí, empapada, con el cabello desordenado, la blusa arrugada y los ojos rojos de tanto llorar. Por un instante me recordó a cuando era niña y venía corriendo después de una pelea con sus amigos, buscando refugio en mis brazos. Pero esa imagen se deshizo en cuanto vi el miedo en su rostro adulto. «Papá», dijo casi sin voz. «Ramiro hizo algo peor». No pregunté nada. Le hice una seña para entrar.
La casa olía a café recién hecho. El reloj de la pared marcaba el mismo tic-tac sereno de siempre, como si no entendiera que algo estaba a punto de romperse. Le serví un vaso de jugo de naranja en el vaso de cristal que tenía una muesca en el borde, ese que ella había roto cuando tenía 10 años y yo nunca quise tirar. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas, y me entregó un sobre. Dentro había copias de documentos bancarios, papeles con sellos y una firma que conocía demasiado bien, la mía. «Mira», dijo ella secándose las lágrimas con la manga, «es un préstamo hipotecario a nombre tuyo. Ramiro lo firmó hace 2 semanas. Usando esto, tomé las hojas. La firma era idéntica. Cada curva, cada trazo. Si no fuera porque recordaba perfectamente no haber pisado ningún banco en meses, habría dudado de mí mismo». «¿Estás segura?», pregunté intentando mantener la voz firme. «Sí, lo falsificó. Usó tu firma para hipotecar la casa», sollozó. Quería venderla antes de que se resolviera lo de la cláusula. Sentí un vacío en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me levanté sin decir palabra y marqué el número de Sofía Morales. Contestó enseguida. «Sofía, soy Rafael Vega. Necesito verla. Es urgente». Su tono cambió al instante. «Tráigame los documentos. Ahora». En menos de media hora ya íbamos rumbo al despacho. La lluvia de la noche había dejado las calles anegadas. La vieja camioneta avanzaba con dificultad por las avenidas empedradas. Los limpiaparabrisas chirriaban con cada movimiento, y en la radio un locutor hablaba del caos del tráfico, ajeno al mío. Lucía iba en silencio, mirando por la ventana empañada. Cada tanto se pasaba los dedos por el cabello, como si quisiera arreglar algo más que su aspecto. En un semáforo me atreví a hablar. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde ayer», respondió sin mirarme. Encontré los papeles en su despacho. Al principio creí que eran contratos viejos, hasta que vi tu firma. No dije nada más. Al llegar, Sofía nos esperaba en la puerta. Vestía de gris, con el cabello recogido en un moño firme. Nos hizo pasar directo a su oficina. Sobre el escritorio tenía una lámpara encendida que proyectaba luz sobre un tapete verde. Extendí los documentos. Ella los revisó uno por uno, comparando con los que tenía archivados del contrato original. Sacó una lupa pequeña de su cajón y la acercó a la firma. «Mire aquí», dijo. «El trazo de la R tiene una presión distinta y el número de cuenta está modificado. Esto es una falsificación clara, don Rafael». Lucía rompió a llorar. «No lo sabía, te lo juro. Me dijo que era un ajuste bancario, que necesitaba tu nombre para una revisión del seguro». Sofía dejó los papeles sobre la mesa, respiró hondo y habló con la voz serena de quien ya ha visto demasiados casos parecidos. «Ramiro podría ir a la cárcel por esto. No es solo una falta moral, es un delito penal. Yo me quedé mirando mi firma, esa versión robada de mí mismo. ¿Cuántas veces la había puesto con orgullo al final de una nómina, al pie de un contrato, en la carta de un empleado? Y ahora estaba ahí, como una traición con tinta. «Prepare el informe», dije al fin, «y entréguelo a la unidad de delitos financieros». Sofía asintió. «¿Estás seguro? Aún puede intentar resolverlo en privado». «No», respondí con calma.
Esto ya dejó de ser un asunto familiar. Mientras ella imprimía el informe, el sonido del papel saliendo de la impresora llenó el silencio. Lucía seguía llorando, tapándose la cara con las manos. Cuando salimos del edificio, el cielo estaba gris, cargado de nubes bajas. En una pantalla gigante frente al cruce de la avenida, un noticiero transmitía la noticia de una red de estafas inmobiliarias. Lucía miró la pantalla, pálida. «Es lo mismo», susurró. «Sí», dije. «Solo que ahora tiene nuestro apellido encima». La llevé de regreso a casa. María nos esperaba con un paño seco y una tetera humeante. Preparó té de jengibre y lo sirvió con cuidado, sin decir palabra. Lucía se quedó dormida en el sillón, con la cabeza recostada sobre un cojín. La observé un rato. Su respiración era tranquila, pero en su rostro aún se leía el miedo. Me levanté despacio, tomé mi sombrero y salí rumbo a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el padre Esteban tocaba el órgano, una melodía suave que resonaba entre las paredes. Me senté en la primera banca y esperé a que terminara. «Padre», dije cuando se acercó, «mi hija descubrió la verdad, pero la verdad trae dolor». Él me miró con compasión. «El perdón sin verdad no cura», dijo. «Pero sin justicia, la verdad se muere». Bajé la cabeza. «¿Y si la justicia daña a mi propia sangre?». El sacerdote apoyó una mano en mi hombro. «Entonces, tu sangre necesita purificarse, Rafael. Nadie se salva sin una herida». Salí del templo con el alma más pesada, pero el corazón firme. Me quedé bajo el alero, mirando cómo los niños del barrio pedaleaban entre los charcos. Reían, se salpicaban, libres de todo eso que los adultos cargamos sin querer. Cuando regresé a casa, Lucía ya estaba despierta. Tenía los ojos hinchados y una maleta medio abierta sobre el sofá. «Voy a quedarme unos días en casa de Valeria», dijo sin mirarme directamente. «No quiero estar aquí cuando todo esto explote». Asentí. No tenía nada que decir. La acompañé hasta la puerta. La lluvia caía suave, como si el cielo aún no se decidiera entre perdonar o castigar. Ella me abrazó, apenas unos segundos, antes de subir al coche. «Cuídate, papá», susurró. Vi cómo el auto se alejaba lentamente por la calle mojada, hasta que las luces traseras se perdieron en la niebla. Al entrar, encontré a Emilio sentado en el comedor. Había dejado su paraguas abierto junto a la entrada y tenía la expresión de quien ha esperado más de lo necesario. «Rafa, tengo noticias», dijo abriendo una carpeta. Los documentos eran nuevos, sellados esa misma mañana. «El banco ya detectó la falsificación», explicó. «Están revisando todos los préstamos. Si lo confirman, anularán el contrato y abrirán una investigación penal». «Entonces ya no hay vuelta atrás», dije. «No», respondió él. «Ramiro está nervioso. Hoy mismo trató de contactar a un corredor para vender la casa antes de que todo salga a la luz. Pero nadie quiere comprar algo con una investigación encima». Me quedé callado. Afuera, el cielo se encendió con un relámpago y el trueno llegó segundos después. «Deja que se hunda solo, Rafael», dijo Emilio al levantarse. «No vale la pena manchar tus manos con su barro». Lo acompañé hasta la puerta. La lluvia volvía a golpear el techo de lámina.
Me quedé allí, observando cómo el agua caía por los canales, arrastrando hojas secas, polvo y quién sabe cuántas culpas más. Esa noche, sentado frente a la ventana, comprendí que el temporal ya no era solo el que rugía allá afuera. También estaba dentro de mi casa, dentro de mí, una tormenta de decepción, amor y justicia que, lo quisiera o no, iba a cambiarlo todo. Y mientras los truenos resonaban en la distancia, supe que la calma todavía estaba lejos, muy lejos. Han pasado 3 días en silencio, un silencio grueso que no se rompe ni con el ruido de la radio, ni con el canto de los pájaros al amanecer. Lucía no ha llamado, no ha escrito, y yo, como tonto, sigo esperando ese timbre que ya no suena. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. Encendí el viejo hervidor de cobre y preparé mi café negro sin azúcar. Lo vertí en la taza de cerámica blanca, la misma que aún conserva el logo descolorido del sabor del campo. Esa taza es lo único que conservo de aquellos años. María barría el porche delantero con su escoba de palma, tarareando un viejo bolero de Javier Solís. A veces la vida parece normal, aunque por dentro todo esté temblando. ¿No deberíamos avisar a la policía, don Rafa?, preguntó sin dejar de barrer. Ya están investigando, María. Lo único que podemos hacer es esperar. Pero esperar duele más cuando no sabes si el silencio es abandono o miedo. Justo entonces, el motor de un coche sonó en la calle. Me asomé por la ventana y vi a Emilio bajando del carro con paso rápido, cargando una carpeta gruesa y un sobre amarillo. «Traigo algo que no le va a gustar», dijo al entrar, dejando todo sobre la mesa del comedor. Abro el sobre con manos tensas. Dentro hay fotocopias, recibos, contratos, traspasos de terrenos en Ajijic, movimientos bancarios extraños, un fax con mi firma, mal imitada pero sellada como oficial. Ramiro ha estado usando su nombre para mover propiedades. Algunas ventas pasaron por un notario de confianza dudosa. Y mire esto, señaló una nota manuscrita. Creo que hay alguien dentro del banco que le está ayudando. No dije nada por varios segundos. Me quedé mirando el documento. Mis tierras, el ahorro de años de trabajo, en manos de alguien que usó mi apellido para trepar. Guarde todas las copias, que no se pierda nada, le dije por fin. Después de que Emilio se fue, salí al jardín trasero. El aire estaba cargado de una humedad espesa, como si el cielo quisiera llorar y se contuviera. Una ráfaga de viento volcó la maceta de bugambilias que Elena había plantado hace años. Me agaché para recogerla, la tierra mojando la manga de mi camisa. Toqué la raíz, aún viva. Recordé las manos de Elena cubiertas de tierra, sonriendo bajo el sol. Por la tarde, el padre Esteban apareció sin avisar. Traía una botella pequeña de vino de consagrar y una bolsa con pan dulce. Pasaba cerca y sentí que debía visitarlo. Lo invité a pasar. Nos sentamos en el comedor, donde todavía quedaban los documentos de Emilio. Él los miró con ojos serenos, como quien ha visto ya muchas traiciones en su vida. ¿Y Lucía?, preguntó. Negué con la cabeza. Él hizo una pausa, luego dijo, bajando la voz: «Hoy en la mañana vino a confesarse». «¿Mi hija?» «Sí, llegó temprano. Parecía no haber dormido.
Me dijo que ha guardado silencio demasiado tiempo, que no sabía cómo empezar a remediar el daño. ¿Y qué le respondió, padre? Le dije que a veces el perdón no nace del arrepentimiento, sino de la verdad. Me quedé callado. La lluvia comenzaba a caer en gotas suaves sobre el techo de lámina. No guarde rencor, don Rafa. A veces, mantener la calma es el acto más valiente, añadió, mientras ponía una mano sobre mi hombro. María nos llamó para cenar. Había preparado pozole rojo, el favorito de Elena. Padre Esteban bendijo la mesa y durante la comida nos contó historias de otras familias rotas por el orgullo, la ambición, y cómo el silencio a veces es más cruel que el castigo. Cuando se marchó, ya llovía con fuerza. Cerré el portón y apagué la luz del porche. Me senté en el sillón de la sala, el café ya frío entre mis manos, el alma enredada como las ramas del ficus del patio. Eran las 11 cuando escuché los golpes. No timbre, golpes urgentes, temblorosos. Abrí la puerta y ahí estaba Lucía, empapada, temblando bajo un impermeable azul oscuro, su cabello pegado al rostro. No me dijo nada, tampoco yo. Simplemente abrí la puerta más. María vino de inmediato con una toalla. Le secó el cabello con ternura, como cuando era niña, y le sirvió una taza de cacao caliente. Lucía se sentó en el sillón frente a mí, las manos abrazando la taza, como si buscara calor más allá del cuerpo. Papá, lo descubrí todo. Ramiro está vendiendo la casa, sin decirme nada. Sacó el celular. Me mostró los mensajes. Conversaciones entre Ramiro y un agente inmobiliario. Regateos, fechas, un precio acordado. Mi estómago se revolvió como si hubiera tragado piedra. ¿Hace cuánto lo sabes? Esta mañana. Revisé su computadora cuando se fue a una reunión. Me sentí traicionada, estúpida, usada. Fui a buscar el número de Sofía Morales. A pesar de la hora, contestó. Necesito que vengas mañana temprano. Hay que frenar una venta, le dije con voz seca. Estoy en camino a Guadalajara. Estaré en su casa a las 8. No se preocupe, don Rafa. Colgué. Miré a Lucía, todavía con los ojos enrojecidos. Quédate esta noche. ¿Segura? Claro, esta sigue siendo tu casa. María preparó el sofá-cama en la sala. Trajo una cobija gruesa. Encendió la lámpara de mesa. Me fui a mi habitación, pero no pude dormir. Me quedé sentado mirando el techo, escuchando la lluvia golpear con rabia el tejado. Abajo, todo estaba en calma. Solo el respiro suave de mi hija, el aroma de cacao, y sobre la mesa de centro, el contrato aún abierto, propiedad de Lucía Vega León, así decía, pero yo sabía que esa frase ya no significaba lo mismo. Esa mañana desperté antes que el gallo del vecino. El cuerpo, a cierta edad, ya no pide permiso para abrir los ojos, simplemente lo hace. Me senté en la orilla de la cama, con la espalda algo rígida, y escuché el sonido familiar del café burbujeando en la cocina. El aroma, cálido y terroso, se colaba por los pasillos de la casa, como si supiera que lo necesitaba más que nunca. María, que ya estaba vestida con su delantal de flores azules, revolvía un cazo en la estufa. Me saludó sin mirarme, con esa calma suya que siempre me dio paz. Señor, su hija ya está despierta. La escuché hablando con alguien allá afuera, junto al rosal. Parecía alterada, me dijo, mientras soplaba el vapor del pozole que recalentaba.
Me levanté despacio, me puse la bata y caminé hacia el zaguán. Allí estaba Lucía. De espaldas, su silueta temblaba levemente mientras sostenía el celular pegado al oído. Me detuve en seco cuando escuché su voz, quebrada, susurrando. «Sí, padre, ya entendí. Sí, lo haré. Se lo prometo». Terminó la llamada. Cuando volteó, tenía los ojos enrojecidos. Me miró, sin huir esta vez. Solo dijo: «Padre Esteban me pidió que diga toda la verdad, delante de la abogada». No dije nada. Le hice un gesto con la cabeza y entramos a la sala, donde María ya ponía la mesa sin hacer preguntas. A eso de las 9 en punto, Sofía Morales llegó. Venía cubierta con un impermeable gris perla. Gotas de lluvia todavía resbalaban por su cabello corto y bien peinado. En la mano traía un portafolio negro y un grabador de voz pequeño. Saludó con firmeza, pero sin frialdad. Con ella siempre sentí que lo profesional no anulaba lo humano. Se sentó en la mesa del comedor, desplegó los papeles y dijo con voz clara: «Hoy estableceremos una declaración jurada para proteger los bienes restantes. Necesitamos la firma de la señora Lucía». Lucía se sentó frente a ella. Sus manos temblaban, apenas podía sostener la pluma. La observé morderse el labio como cuando era niña y no quería llorar. Pero lo hizo. Lloró mientras firmaba. Cada trazo de tinta parecía pesar 1 tonelada. Sofía esperó a que terminara y preguntó: «¿Quiere añadir algo más antes de cerrar esta parte?» Lucía se limpió la nariz con un pañuelo arrugado que llevaba en la manga. Levantó la mirada, dudó y al final asintió. Ramiro falsificó firmas y me obligó a firmar unos documentos en blanco. Me amenazó con cosas de mi pasado si no lo hacía. Yo fruncí el ceño. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Finalmente solté: «¿Qué cosas, hija?» Ella bajó la mirada, rebuscó en su abrigo y sacó un sobre viejo, arrugado, amarillento por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa con delicadeza. Dentro, varios papeles, copias de transferencias bancarias, sellos con fecha de 10 años atrás. Después de que mamá murió, tomé dinero del fondo Elena Vega para invertir en un proyecto que Ramiro me prometió que sería para ayudar. Pero era mentira. Tenía miedo de decírselo a usted. Me dio vergüenza. No supe si gritar o abrazarla. Me quedé quieto. Sofía fue quien intervino. «Todavía se puede reparar el daño, señor. Lo importante es que la señora Lucía esté dispuesta a declarar. Lo demás se resolverá en tribunales». Me levanté, caminé hasta el porche y respiré hondo. El olor a tierra mojada me recordó los días en que Elena y yo soñábamos con un futuro limpio para nuestros hijos. Volví a entrar, me senté de nuevo y dije simplemente: «Termínelo todo hoy, Sofía, lo que sea necesario». Ella asintió. Llamó desde su celular a su asistente legal y preparó un documento urgente solicitando el bloqueo preventivo de bienes a nombre de Ramiro León. Lucía firmó de nuevo. Esta vez su mano no tembló. Al despedirse, Sofía nos dejó con un ánimo que pesaba más que cualquier sermón. La puerta se cerró tras ella y el silencio volvió a llenar la casa. Me dejé caer en la mecedora del porche, observando cómo la lluvia había cesado, dejando un brillo húmedo en las hojas del naranjo. Lucía salió poco después, con 2 tazas de café en la mano.
Me ofreció una. «Papá, perdóname». Todo empezó por miedo y orgullo. No la miré directamente. Bebí un sorbo del café. Sentí el calor en la garganta. Y respondí: «Lo importante es que hoy empezó con la verdad». Por la tarde, Emilio pasó por la casa. Venía con el uniforme arrugado y los zapatos mojados. Traía noticias. Ya emitieron la orden de citación contra Ramiro León. Será notificado mañana temprano. Lucía palideció. Se aferró a mi brazo como si fuera una niña de nuevo. «No quiero verlo, papá». Le acaricié la cabeza con ternura pero firmeza. «No tienes que hacerlo, hija. El abogado se encargará de todo». El sol empezó a caer detrás de los tejados. María encendió la estufa del patio, su silueta recortada contra el cielo grisáceo. El olor de la sopa de fideo se mezcló con la brisa fresca. Lucía se acercó a ayudarle, y por primera vez en muchos días escuché una pequeña risa escaparse de sus labios. Esa noche cenamos juntos. Nada ostentoso. Sopita, unas tortillas calientitas, queso fresco y limonada. Pero fue una cena en paz. Una cena de gente que ya no se miente. Mientras recogía los platos, el radio encendido en la sala soltó un boletín. Un empresario de Zapopan está siendo investigado por fraude hipotecario. Apagué el aparato. Miré a Lucía. Ella también había escuchado. No dijimos nada. No hacía falta. Más tarde salí al porche. El aire era fresco, con ese olor a tierra mojada que solo se da después de una lluvia nocturna. Los grillos cantaban entre los arbustos. La luna iluminaba débilmente el suelo del patio. Lucía estaba allí, envuelta en un chal, los ojos húmedos, mirando hacia el cielo. «Gracias por no dejarme sola, papá», susurró. Me acerqué, le puse una mano en el hombro. «Nunca lo haría, hija, nunca». Y en la distancia, como un eco de otro mundo, escuchamos el ulular de una sirena. No era de emergencia, era anuncio, de justicia, o tal vez de un nuevo comienzo. Me desperté antes del amanecer, como en los viejos tiempos cuando salía al campo con tu madre. Aún no había luz en el cielo, pero ya se oía, a lo lejos, el canto entrecortado de un gallo. Afuera, el rocío se había posado sobre el techo de teja como una manta tenue. El aire olía a tierra mojada, ese olor que siempre me hacía sentir en casa. María ya estaba despierta en la cocina. Cuando me vio entrar, me sonrió con suavidad. Sobre la silla del comedor había dejado preparada mi camisa blanca recién planchada, la corbata negra con la que me casé y mis zapatos lustrados como espejo. «Hoy es un día grande, don Rafa», me dijo con una mezcla de respeto y cariño. «Dios lo acompaña», asentí sin palabras. No tenía ganas de hablar, solo de respirar hondo. Afuera, el ruido lejano de una patrulla rompía el silencio. Una sirena breve, un par de neumáticos resbalando sobre el asfalto húmedo por la lluvia de la noche. Me senté frente a una taza de café negro y una rebanada de pan con mantequilla. Emilio bajó las escaleras vestido de traje, sin corbata. Sofía llegó poco después, revisando papeles dentro de un portafolio. Nadie hablaba mucho, como si cada palabra costara energía que necesitábamos guardar para más tarde. A las 7:30 subimos al auto. El camino hacia Guadalajara fue tranquilo, con el cielo aún grisáceo y la ciudad despertando poco a poco. La avenida Juárez estaba cargada de autos y peatones. El edificio del Tribunal Municipal se alzaba majestuoso,
con sus muros color ocre y las pesadas puertas de madera. Frente a la entrada, una fila de personas esperaba para otras audiencias. Al entrar al patio interior, la vi. Lucía ya estaba allí. Vestía sobria, con un conjunto crema y el cabello recogido en un moño bajo. Su expresión era tensa, los ojos moviéndose nerviosos de un lado a otro. A su lado, una joven asistente de Sofía sostenía una carpeta gruesa. Nuestra hija apenas me miró. Bajó la vista cuando nuestras miradas se cruzaron. Ramiro llegó minutos después, escoltado por 2 oficiales. Llevaba puesto un traje gris y un maletín colgando del hombro. Lo observé con atención. La espalda recta, el paso firme, pero sus dedos temblaban al firmar el registro de entrada. Me acerqué. Él desvió la mirada y murmuró algo al oído de su abogado privado, un hombre rubio de corbata vino. No me detuve a escuchar. A las 9:30 en punto, el juez entró a la sala. Un hombre alto, delgado, con el cabello blanco y gafas de lectura colgando de su cuello. Golpeó 3 veces con el mazo sobre la mesa de madera. Caso León versus Vega. Iniciamos la audiencia. Sofía fue la primera en hablar. Su voz clara llenó la sala con firmeza, sin temblar ni una vez. Presentó los cargos con precisión: falsificación de firma, fraude bancario y tentativa de venta no autorizada de propiedad registrada a nombre de tercero. Mientras hablaba, colocó sobre la mesa una serie de documentos: copias certificadas, dictámenes periciales y declaraciones notariales. Entre ellos, una carpeta con fotos de las firmas falsificadas. Una de ellas idéntica a la mía, pero con un trazo que no era mío. Cuando llegó al fragmento que decía: Ramiro León usó el nombre de su suegro para solicitar préstamos falsos sin su consentimiento expreso ni tácito, un murmullo recorrió la sala. Algunos asistentes miraron sorprendidos, otros con asco. Ramiro se levantó de golpe, golpeando la mesa. ¡Mentira! Todo fue con permiso de Lucía. Lucía, que hasta ese momento se había mantenido inmóvil, se puso de pie lentamente. Su voz temblaba, pero su mirada estaba fija. «No es cierto», dijo. «Me engañaste, me manipulaste, y estuviste a punto de destruir todo lo que mi madre construyó. El silencio que siguió fue tan denso que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Yo solo bajé la cabeza. Mis dedos apretaban el sombrero entre las piernas con fuerza. El juez pidió orden. Luego, mirándome directamente, me invitó a hablar. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron con el esfuerzo. Caminé hasta el centro de la sala. Mi voz salió baja, pausada. No busco venganza. No vine aquí para castigar. Vine para que la verdad tenga un lugar donde dormir tranquila. Nada más. No añadí más. No era necesario. Volví a mi asiento, mientras Sofía entregaba al juez un sobre con pruebas adicionales. Capturas de pantalla de mensajes de texto y correos electrónicos que la policía cibernética había recuperado. Amenazas dirigidas a Lucía, manipulaciones y una propuesta de transferencia fraudulenta con fechas y montos. El rostro de Ramiro palideció. Ya no dijo una palabra más. La audiencia se extendió hasta pasado el mediodía. La luz del sol atravesaba las ventanas altas, dejando manchas de claridad sobre el suelo de mármol. Los murmullos cesaron. Todo se tornó tenso, casi litúrgico.
cuando el juez declaró la incautación preventiva de bienes y ordenó la detención temporal de Ramiro para investigación formal por fraude, escuché el golpe del mazo como si sellara un ataúd. Lucía rompió a llorar en silencio. Me limité a sacar un pañuelo del bolsillo y entregárselo. No la abracé. No en ese momento. Afuera, los periodistas ya nos esperaban. Los flashes se sucedieron como relámpagos. Micrófonos se alzaban con preguntas atropelladas. Uno de ellos, con acento del norte, me gritó: «Don Rafael, ¿usted lo perdona?». Me detuve, miré al cielo gris y respondí: «La justicia también es una forma de amor». Nos alejamos en un taxi viejo. Las ventanas empañadas y los asientos de vinil desgastado no hacían juego con la solemnidad del día. En una esquina, un voceador gritaba: «Empresario detenido por fraude, lea los detalles». Al llegar a casa, María nos esperaba con una olla de frijoles blancos y tortillas de maíz recién hechas. No hubo conversación. Cada quien ocupó su lugar en la mesa, como si estuviéramos en una misa silenciosa. Lucía lavó los platos. Sofía guardó los documentos en su portafolio. Yo salí al porche. La lluvia fina comenzaba a caer de nuevo, dejando pequeños círculos en el patio de cemento. Emilio apareció más tarde con el periódico vespertino. En la portada, una foto de Ramiro esposado. Me la tendió con delicadeza. La tomé, la observé unos segundos y luego caminé hasta mi escritorio. Abrí el cajón de madera y la guardé al fondo, cerrando con llave. «No es un trofeo», le dije. «Es solo un capítulo más que no quiero releer». Esa noche, el sonido de las campanas de la iglesia de San José llegó nítido con el viento. No sonaban a celebración, sonaban a silencio, a una paz difícil, a algo que empieza, pero no del todo. Cerré la ventana, apagué la lámpara, y por primera vez en mucho tiempo no soñé nada. Han pasado ya 2 meses desde aquella noche de lluvia y redención. La temporada seca llegó antes de lo habitual. El sol cae más temprano y las ramas de los naranjos en el jardín se han cubierto de flores blancas. Cada mañana, al abrir las ventanas, el aroma suave de los azahares me envuelve como un recuerdo dulce que no se desvanece. Lucía sigue aquí conmigo. No hemos hablado mucho del pasado, pero en sus gestos hay un tipo de silencio distinto. Ya no es de culpa, sino de gratitud. Por las mañanas la veo con María en el patio, ambas arrodilladas entre macetas, plantando nuevas bugambilias donde antes había solo tierra seca. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi taza favorita, aquella que aún conserva el logo de El Sabor del Campo, escuché el timbre sonar. Era el padre Esteban. Venía vestido con su sotana gris y traía consigo un sobre blanco. «Buenas, don Rafa, traigo noticias», dijo, mostrándome la carta. Era un documento oficial del tribunal. Me senté en la sala y lo leí en silencio. Ramiro había sido condenado a 2 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. No sentí alivio ni rabia, solo una sensación extraña, como si una puerta vieja por fin se hubiese cerrado. Puse la carta sobre el altar pequeño que tengo en la esquina del salón, justo debajo de la foto de Elena, la misma que tomamos el día que inauguramos el restaurante. Estaba sonriendo, con el delantal aún manchado de mole. El padre Esteban me miró y dijo con voz pausada: «Ahora la justicia ya habló.
Falta solo la paz. La paz llega cuando uno decide no guardar odio, respondí. Por la tarde, Sofía Morales vino a casa, como habíamos acordado. Traía consigo los papeles del testamento que yo le había pedido redactar. Nos sentamos en la sala, con los ventiladores zumbando lentamente y el reloj marcando las 5. Sofía comenzó a leer en voz alta, con su tono firme de abogada. Por medio del presente testamento, don Rafael Vega dispone que la totalidad de sus propiedades en Zapopan, incluyendo la finca y los terrenos registrados a su nombre, se transfieran a la Fundación Elena Vega. Lucía levantó la cabeza en ese momento. Sus ojos brillaban con algo más que sorpresa. Era una mezcla de tristeza y ternura. Dicha fundación estará destinada a brindar apoyo a niños en situación vulnerable, mujeres solas y jóvenes sin recursos, a través de programas educativos y de alimentación. Yo guardé silencio mientras Sofía continuaba. Al llegar a la parte donde mencionaba que la casa pequeña en Tlaquepaque y una cuenta de ahorros quedarían a nombre de Lucía, mi hija me interrumpió. «Papá, no necesito nada. Solo quiero quedarme cerca de ti». Le sonreí, y en ese instante sentí como un nudo invisible se deshacía dentro de mí. «Entonces cuida la casa, no por mí, sino por ella, por tu madre». El día siguiente organizamos una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. El anuncio oficial del nacimiento de la Fundación Elena Vega. No invité a políticos, ni quise medios de comunicación. Solo queríamos a la gente que verdaderamente formó parte de nuestra historia. Los vecinos, los antiguos empleados del restaurante, algunos niños que vendían dulces en la esquina, y hasta 2 monjitas del convento cercano. El padre Esteban ofició la misa, con palabras que no hablaban de muerte, sino de continuidad. Al final, bendijo el acta de creación de la fundación y me cedió el espacio para decir unas palabras. Mi esposa creía que el amor se demuestra ayudando, no con discursos, sino con manos tendidas. Hoy, su nombre seguirá ayudando a otros, aún sin estar físicamente entre nosotros. María, como siempre, había preparado bolsas con pan dulce, lechita y unas muñecas de trapo que cosió con sus propias manos. Lucía ayudaba a repartirlas, su sonrisa tímida más parecida a la de Elena de lo que ella misma se daba cuenta. Recuerdo a una niña de unos 6 años, con coletas y vestido desgastado, que se aferró al cuello de Lucía y le preguntó: «¿Usted es la hija de la señora Elena?» Lucía se agachó, acariciando el cabello de la niña con cuidado. «Sí, y tú eres su razón para sonreír hoy». Ya de regreso en casa, el aire olía a tierra caliente y flor de azahar. Puse a calentar agua para un café de la tarde. La luz dorada del sol entraba por la ventana del comedor y caía justo sobre el cartel antiguo que colgamos otra vez en la pared. «Gracias, don Rafa». Salí al porche con mi taza, encendí la radio y dejé que el bolero antiguo llenara el aire con esa nostalgia dulce que solo tiene la música vieja. «Contigo en la distancia», cantaba la voz de un hombre que ya no vive, pero aún emociona. Lucía se sentó a mi lado, descalza, con los tobillos recogidos sobre el banco de madera. «¿Extrañas a mamá?», preguntó. Asentí lentamente. «Cada día, pero hoy siento que está aquí, en cada rincón». A lo lejos se escucharon las campanas de la iglesia.
Algunos niños corrían por el jardín de la fundación, riendo, jugando alrededor de la nueva estatua de la Virgen que colocamos en el centro. Elena estaría feliz, susurré. Lucía me tomó de la mano. No dijo nada, pero en su gesto había una certeza. Habíamos sobrevivido, juntos. El sol comenzó a ocultarse. La última luz del día pintó de ámbar las tejas del techo, y el viento agitó suavemente las hojas de los naranjos. Cerré los ojos un instante. En ese momento supe, con una paz silenciosa, que la casa por fin había vuelto a ser hogar. No por sus paredes, ni por los recuerdos colgados en los marcos, sino porque el perdón, ese que tanto cuesta, había florecido entre nosotros como esas flores blancas que Elena tanto amaba. Y así, en el aroma del café, en las risas de los niños, en la voz lejana de un bolero antiguo, su legado seguía vivo.